Queremos graficar las siguientes funciones logarítmicas usando Desmos.com. Tenemos y es igual a log de x. Observe cómo aquí no se proporciona una base y, por lo tanto, sabemos que este es un registro común, la base de registro 10. Y luego tenemos y es igual a log natural x. Log natural x es log base e. Número 3, tenemos y es igual a la base logarítmica 6 de x. Y número 4, tenemos y es igual a la base logarítmica 1/2 de x. Lo bueno de usar Desmos.com es que normalmente no tenemos que usar el cambio de fórmula base que se muestra a continuación. Podemos ingresar un logaritmo de cualquier base. La única excepción de esto fue que tuve un problema entrando en la base aquí de 1 o 2. Comencemos yendo a Desmos.com. Una vez en Desmos.com, y haga clic en comenzar a graficar. Luego ingresamos las funciones a la izquierda. Nuestra primera función es y es igual al registro común de x. Ingresamos y es igual a log, y luego, entre paréntesis x. Los paréntesis son opcionales, pero me gusta incluirlos. Y luego ingrese, y el gráfico aparece a la derecha. Si lo deseamos, podemos hacer clic, mantener presionado y arrastrar para reposicionar el plano de coordenadas para obtener una mejor vista. También podemos hacer clic en la llave en la esquina superior derecha. Si hacemos clic en modo proyector, el grosor del gráfico cambia. También podemos ajustar los ejes manualmente aquí. Hagamos clic fuera de esta ventana. Y ahora, haga clic en la celda 2 e ingrese la siguiente función, que es y es igual al registro natural x. Ingresamos y es igual a ln, y luego, entre paréntesis x. Entrar. Y nuevamente, aparece el gráfico. A continuación, tenemos y es igual a la base logarítmica 6 de x. Ingresamos y es igual a log. Para ingresar la base de 6, debemos presionar el subrayado 6. Para subrayar, presionamos Shift+, que está a la derecha del 0. Y luego, entramos en la base de 6. Flecha derecha para salir de la posición base. Luego ingresamos la x entre paréntesis. Y entra. Y nuevamente, aparece el gráfico. Y ahora, la última función de registro fue con la que tuve un problema. Para y es igual a log base 1/2 de x, por b es igual a log subrayado 1 dividido por 2. Podemos ver que no funcionó. Lo siguiente que intenté hacer fue ingresar el guión bajo y luego, 1/2 entre paréntesis. Y esto es lo que sucedió, que por supuesto no es correcto. Finalmente, convertí 1/2 a un decimal, que es 0.5. Entonces volví y puse el guión bajo 0.5. Eso funcionó, y luego, presioné la flecha derecha, y luego x entre paréntesis. Y finalmente obtuve el gráfico. Pero el problema con eso es que si tuviéramos una fracción como 1/3, tendríamos que redondear 1/3 a aproximadamente 0.33 o algo similar a eso, y por lo tanto, el gráfico no sería 100% exacto. Entonces, en la base del registro hay una fracción, podría ser mejor usar el cambio de fórmula base. Que, por ejemplo, para esta función de registro, si presionamos Enter, y es igual a la base de log 1/2 de x es equivalencia a, y es igual a log natural x. Dividido por el registro natural 1/2, que se puede ingresar sin ningún problema. Entonces podemos ver que el gráfico rojo y el gráfico negro son iguales. Espero que hayas encontrado esto útil.